Muy bien, estamos en comunicación con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Ministro, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días a todo el piso y a la audiencia. En principio tengo entendido que está en Brasil, ¿va a reunirse con el presidente Temer? Tengo un almuerzo ahora con el presidente y antes reuniones con el ministro de Hacienda, el ministro de Planeamiento, el ministro de Asuntos Estratégicos y mañana también en São Paulo una conferencia en la fundación de Cardoso con también otros ministros de Brasil. ¿Cuál es el objetivo principal de este viaje a Brasil, ministro? No, bueno, yo como ministro del Interior tengo relaciones y vínculos específicamente con todos los países limítrofes, entre otras cosas porque manejamos las fronteras, ¿no? y la dirección de migraciones, pero me parece que es importante el vínculo permanente con nuestro principal socio estratégico y político de la región, que es Brasil. Uh-huh. En Brasil, después de varios años de recesión, aparentemente va a tener un año de estancamiento. En Argentina tuvimos caída el año pasado y en estos meses todavía estamos viendo, ¿no? Algunos sectores que empiezan a recuperarse y otros que siguen abajo. Pero hay un tema que me preocupa, que está mucho en los diarios hoy, y es que en abril la inflación todavía está alrededor del 2%. ¿Por qué no se puede bajar la inflación, ministro? Bueno, porque convivimos durante 10 años con uno de los niveles de inflación más altos del mundo y no es algo que podamos resolver de un día para el otro. Seguramente este año vamos a tener una inflación que va a ser la mitad, alrededor de la mitad de la que tuvimos el año pasado, lo cual es un avance muy importante y el año que viene seguramente esto va a ser todavía mejor para el país y para el bolsillo de la gente, pero no se puede reducir una inflación acumulada durante 10 años de un día para el otro. No es serio decirle a la gente que esto puede ocurrir de esa manera. En los primeros meses del año, como ocurrió también en los primeros meses del año pasado, hay una incidencia importante de los precios regulados de la economía, de las tarifas sobre todo, y en consecuencia, a partir de ahora también vamos a ver cómo los índices de inflación van a estar por debajo del 2% mensual y vamos a tener, como dije, una inflación que va a ser en promedio cercana a la mitad que la que tuvimos el año pasado. Ministro, más allá de los precios regulados, a mí me preocupa mucho el precio de los alimentos. Y digo, en el futuro no sabemos lo que va a pasar. Usted piensa que va a bajar, yo no estoy muy seguro, pero hasta abril, en este mes, los alimentos, dicen las consultoras, siguen subiendo a un ritmo del 2%. El año pasado subieron por arriba de la inflación, 50%. Y ahora están subiendo a un ritmo del 2% los alimentos. ¿No le parece que después de 6 meses decir que tenemos esta inflación por los años anteriores, que debe haber otras razones por las cuales los alimentos siguen subiendo? No, por supuesto, la inflación tiene muchas causas. Hay una importante que es la inercia inflacionaria, insisto. No se puede, no hay ningún ejemplo en el mundo de un país que baja una inflación, en este caso, del más alta del mundo, como la que tuvo la Argentina en 10 años, de un día para el otro. Eso no ocurre en ningún lado de esta manera y además las consecuencias de una política de esas características nosotros no las queremos afrontar. En consecuencia vamos a insistir con nuestra política de baja de la inflación gradual, de baja del déficit fiscal de manera gradual, porque el gradualismo en las políticas públicas en Argentina no es una opción. No es que nosotros teníamos varias opciones y elegimos ser gradualistas. Es una imposición de la realidad, una imposición que tiene que ver sobre todo con el hecho que un tercio de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza, con el hecho de que venimos de 10 años de la inflación más alta del mundo, una de las 2 o 3 inflaciones más altas del mundo, con el hecho de que en los últimos 5 años no hubo un crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita en la Argentina. Digamos, hay una situación que de alguna manera nos impone el gradualismo y nosotros vamos a seguir en este camino y estamos convencidos de que la inflación va a seguir bajando y que este año vamos a tener una inflación que va a rondar la mitad de la inflación del año pasado. De eso no tenemos dudas, tampoco de que la economía va a crecer y de que el empleo ya se está recuperando, como bien lo planteó usted, Roberto, en una Argentina de pareja, donde hay sectores que arrancaron ya
el año pasado, otros que arrancaron este año y otros que van a arrancar seguramente a medida que transcurran los meses, que son los que están más complicados y para los cuales el Estado tiene que tener una mirada especial, y por eso las mesas de diálogo junto con los empresarios y los representantes de los trabajadores que tenemos en algunos sectores sensibles, como el sector textil, el de calzado, de cerámicos y otros sectores que les cuesta más, pero que estoy seguro también pronto se van a poner de pie. Yo hablo mucho con las pymes, sé que usted también, y las pymes me dicen, y es un cóctel muy malo, Roberto, dice, porque me bajó el consumo, me subieron las importaciones, me subieron las tarifas, no hay forma de que me den los números. ¿No son muchas cosas juntas más allá de que ustedes piensen que es gradualismo? Bueno, nosotros estamos convencidos que esto es o que lo que nosotros estamos implementando es una política gradual que va en busca del equilibrio fiscal, de la recuperación de la economía, del empleo y también de la baja de inflación. Por supuesto que hay sectores que están más complicados que otros, insisto, el Estado tiene que tener una mirada especial y un acompañamiento especial sobre esos sectores, pero acá no hay atajos. Digamos, si nosotros queremos tener una Argentina en crecimiento y con creación de empleo, no se pueden hacer atajos ni cometer los mismos errores del pasado. Hay que apostar a la inversión, a las exportaciones. La Argentina sigue siendo una de las economías más cerradas del mundo, de eso no hay duda, todos los indicadores lo demuestran de esta manera, y tampoco se puede abrir de manera indiscriminada las importaciones en la Argentina, porque eso también ha demostrado en el pasado que fracasa. Por eso hay que ser muy cuidadoso y hay que trabajar con una mirada macroeconómica, pero también con una mirada micro, sobre todo con especial interés en los sectores más vulnerables. Pero todas las economías, Roberto, tienen sectores que traccionan al resto, que son sectores más competitivos, que son de alguna manera la locomotora de la recuperación. Y esos sectores están funcionando en la Argentina y van a terminar traccionando al resto de los sectores. Me refiero al sector agroindustrial, al sector de la energía, de las comunicaciones, ahora también el sector automotriz, que como bien dice usted, de la mano de una tenue recuperación de la economía brasileña también empiezan a mostrar números favorables, pero la situación no es fácil y no se va a resolver un día para el otro. Ministro, números de cámaras del compleja. Números de cámaras del sector. Levantar esta situación. Caída de venta del pan 40%, caída de venta de la leche 25%. Esos son números de catástrofe. La gente no comía pan de más ni leche de más, comía lo que necesitaba. Quiere decir que ahora come menos de lo que necesita. Bueno, nosotros las estadísticas de pobreza y de indigencia respecto al último número oficial están lentamente cayendo, con dificultad también, digámoslo con todas las letras. En la Argentina ocurrió un desastre desde el punto de vista social. Tenemos 1/3 de los argentinos abajo de la línea de pobreza. Eso no ocurrió de un día para el otro ni en 15 meses. Hay una situación muy compleja desde el punto de vista social, producto de malas decisiones de políticas públicas que hay que revertir y que no es fácil revertirlo y que va a llevar tiempo. Y por eso el Estado tiene que estar presente, en este caso, con asistencia social. Este gobierno, lejos de lo que se presumía, de lo que se acusaba, o de lo que se pretendía estigmatizar en la campaña, no solo ha mantenido, sino que ha reforzado todos los planes sociales, porque entendemos que no podemos dejar de lado ninguna situación puntual de ningún argentino, muchos de los cuales la siguen pasando mal como años anteriores, y por eso el Estado tiene que estar muy presente. Ministro, para terminar, otro tema. El viernes hubo un intento de ingreso, hubo una agresión sobre la casa de la gobernadora de Santa Cruz, en donde estaba la gobernadora, estaba la expresidenta y estaba su nieta. Esto se dio después de manifestaciones. Me parece que habría que escindir los dos hechos, pero de todas maneras hay un problema económico. La provincia de Santa Cruz afirma que está recibiendo un 85% menos de fondos que en 2015. Yo supongo que más allá de que sea una provincia kirchnerista, es una provincia argentina. ¿Qué puede hacer la nación por asistirlos? Bueno, varias cosas. Primero, coincido con usted, acá las provincias no son kirchneristas o de Cambiemos o de algún otro signo político. Las provincias son los territorios donde viven los argentinos, y nosotros tenemos la obligación de tratarlos a todos por igual, y hubo un cambio
increíble en estos 15 meses respecto a lo que significa vivir en un país federal, y todos los gobernadores lo manifiestan de esta manera. Hemos construido un federalismo en 15 meses como no se ha visto, después sobre todo de más de una década de un país que se transformó en un país unitario donde el gobierno central concentró recursos y poder para someter precisamente a aquella provincia que no comulgara 100% con el pensamiento oficial. La provincia de Santa Cruz está pasando un muy mal momento, producto de pésimas administraciones provinciales en los últimos años. Y es cierto que en el 2015 el gobierno saliente, el kirchnerismo, sobre todo en los últimos meses, hizo transferencias extraordinarias de recursos a las provincias. Para plantearlo con números, en el 2015 se transfirieron alrededor de 4.500 millones de pesos, la gran parte en los últimos meses de la gestión kirchnerista. En el 2014 habían sido 1.400 y en el 2013 cero. ¿No? Por eso, claramente, frente al 2015, cualquier asistencia va a parecer poca, porque frente a los 4.500 millones de pesos que transfirió el gobierno nacional, que representaba en ese momento más de la mitad de los ingresos de la provincia por coparticipación, cualquier cosa va a ser poca. Por eso, también en el 2016, y sobre todo en diciembre del 2015, cuando asistimos a otras provincias, a Santa Cruz no le dimos el mismo trato porque tenía recursos en el banco en ese momento, y no sé si se acuerdan, hubo mucha por lo pronto ahora parece que no tiene el gobierno para pagar sueldos y aguinaldos en varias provincias. Nosotros asistimos a todas. En ese momento Santa Cruz no, porque veíamos en el banco de Santa Cruz que había recursos producto del envío de los últimos días del gobierno anterior. Nosotros seguimos asistiendo a la provincia con anticipos financieros, y cuando en estos días nos pongamos de acuerdo en un plan para ordenar la provincia de manera gradual también, como lo estamos haciendo a nivel nacional, para poder mostrar que la provincia de acá a unos años también llega al equilibrio de las cuentas públicas, que no gasta más de lo que ingresa en esa provincia, vamos a hacer, como con el resto de las provincias en problemas, un plan para asistirlos financieramente de acá en más. Estamos conversando permanentemente con las autoridades de la provincia, con la gobernadora. En ese diálogo, ¿ustedes le están pidiendo un ajuste en materia jubilatoria a Santa Cruz? No, eso lo tiene que definir la provincia. Nosotros lo que decimos es que las provincias, no Santa Cruz, todas las provincias, como el gobierno nacional, tiene que fijarse gradualmente y en el tiempo una meta de llegar al equilibrio fiscal, porque nadie nos va a financiar, ni a nivel nacional ni a nivel de las provincias, un déficit que aparezca como eterno. Nosotros tenemos que decir, bueno, ahora necesitamos que nos acompañen hasta que nosotros en el tiempo, gradualmente, cuidando sobre todo a los sectores más vulnerables, podamos ordenar la casa, podamos poner las cuentas en orden. Eso todavía en el caso de Santa Cruz no ocurrió, pero estamos seguros de que lo vamos a poder resolver en los próximos días y pasar de tener esta asistencia financiera puntual a tener un plan, una estrategia en la cual la nación ayuda y la provincia también se deja ayudar. Durante muchos meses al principio de la gestión he tenido muchas reuniones con la gobernadora que se resistía a pedir crédito. Pretendía, como en el pasado, que el gobierno nacional emitiera pesos en el Banco Central para asistirlo. Y le dijimos que ese camino había llevado a que Argentina conviviera con una de las situaciones más altas del mundo, que teníamos que cambiar esa situación. Después de muchos meses, ahora la provincia va a salir de los mercados, tuvo un fracaso saliendo de los mercados internacionales porque no le quisieron prestar, ahora va a ir al Banco Nación. Seguramente el Banco Nación le preste, pero, insisto, sujeto a una programación en donde mostremos responsabilidad en el manejo de los dineros de la gente, porque lo que el gobierno nacional le envía a las provincias no es plata del gobierno, es plata de los contribuyentes, y los contribuyentes nos exigen, como corresponde, que seamos muy responsables en ese manejo y sobre todo muy transparentes en el manejo de esos recursos, y eso es lo que vamos a hacer. Ministro, muchas gracias por esta comunicación con Radio 10. Buenos días. Gracias a ustedes por el llamado. Chao.